Hola, mi nombre es William Martínez, soy estudiante de especialización en seguridad informática en Uniminuto Virtual y vamos a hablar un poco de ingeniería social. En la primera parte de la ingeniería social vamos a hablar un poco de la obtención de información. Esto abarca dos componentes, la recopilación de los datos, que es utilizar herramientas como de Harvester para obtener correos electrónicos y nombres de usuarios que están expuestos dentro de Internet, y el otro tema es el análisis de la información. Vamos a ver un poco de ambos ahora en acción dentro de Kali Linux. Tenemos una consola de Kali Linux. Básicamente aquí vamos a hacer un primer análisis sobre el dominio uniminuto.edu.co. Aquí vamos a ver un poco acelerado el video, pues es un tema que toma tiempo y algunos recursos. Entonces, para hacer un poco más corto este video, lo aceleramos. Aquí hay algunos componentes, aquí hay algunos detalles que básicamente son correr la herramienta. La herramienta se debe correr con The Harvester con la H mayúscula, si se corre en minúscula no funciona. Y asimismo debemos ver la cantidad de muestras que queremos tomar, en este caso un máximo de 100 muestras. Allí es súper clave básicamente que evidenciemos que la herramienta sí recoge algún tipo de información, algunos elementos que pueden llegar a fallar durante este proceso de recolección de información. A veces son las conexiones a internet o los bloqueos diferentes por los proveedores de internet. Por eso se recomienda muchas veces correrlo en una buena máquina con recursos y ojalá con una buena conexión a internet que nos permita hacer toda la recolección de la información. Vamos a ver dentro de esta consola que ya vamos a ver un poco más de la información que nos ha encontrado a nivel de internet, que va a encontrar alguna serie de correos electrónicos asociados con uniminuto.edu.co, también que va a encontrar algunos nombres, sobre todo de host y de usuario. Esto porque es importante, porque con esta información podemos de pronto comenzar a explorar, y vamos a ver un poco más adelante con la exploración de sitios en Wapalizer y con la parte del juiz, que podemos empezar a conectar información. Aquí por ejemplo encontramos ciertos correos electrónicos, ciertas direcciones IPs y URLs. Vamos a repetir el mismo ejercicio con el dominio bexa.com. Fíjense que en este caso pues se está encontrando muchísima más información. Es un dominio que tiene mayor exposición y donde vamos a encontrar inclusive una cantidad bastante grande de direcciones URL y de correos electrónicos. Esto también nos permite mirar la exposición de la compañía. Y ahora vamos a hacer la comparación con una entidad pública. En este caso, el Ministerio de Salud. El dominio es minsalud.gov.co. Con el mismo muestreo vamos a darnos cuenta que va a encontrar también bastante información. Y en este caso, al ser una entidad pública de bastante exposición, pues vamos a requerir de mayores mecanismos de protección como WAF, como Firewall, como DDoS, para evitar, digamos, que a nivel externo se nos pueda haber comprometido. Sin embargo, el hecho de que muchísima información esté expuesta, correos electrónicos, correos de servicios, hace que este tipo de entidades estén muy propensas a diferentes tipos de ataques. Es allí donde todo el tema de sensibilización interno es supremamente importante. Ahora vamos a hablar un poco de la fase 2. La fase 2 es el análisis de la víctima. Cuando ya tenemos toda la identificación de los sitios, podemos entrar a hacer toda la parte de detalle de los CMS, como los sistemas operativos, las URLs, los componentes y librerías. Y con el GUIS podemos ver otra información hasta direcciones como tal. Vamos a ver, por ejemplo, con Wapalizer, que es un addon que se utiliza en Firefox o en diferentes navegadores, cómo yo puedo encontrar información. En este caso, el primer sitio de explorar es presidencia.gov.co. Aquí vamos a ver que tiene un CMS, tienen diferentes temas que podemos utilizar de SharePoint, de HTTP, de listas, tiene una ASP.NET. Esto básicamente, si son en este caso librerías que no están debidamente parchadas, puede llegar a darnos algún indicio de por dónde podemos llegar a hacer algún tipo de ataque. Aquí también podemos exportar toda la información en el caso de que estemos recopilando diferentes sitios y por ejemplo para ver cuál es la parte más débil de nuestra víctima. Podemos hacer el mismo ejercicio con diferentes dominios. Fíjense que es muchísima la cantidad de información que yo puedo recoger. Vamos a tomar otro dominio, en este caso uniandes.edu.co. Vamos a ver que hay información, por ejemplo, de un CMS,
que hay otras librerías allí también desplegadas. Y también, por ejemplo, en este caso con unipiluto.edu.co. Vamos a ver que este dominio tiene una particularidad y es que no tiene redirección de www. Aquí podemos inclusive aprovechar esa vulnerabilidad para poder contactar a ciertas personas en la compañía, en este caso en la Unipiloto. Vamos a ver otro dominio muy importante que puede llegar a ser también clave para nuestro tema de exploración, también una entidad educativa. En este caso es la Universidad Nacional. La Universidad Nacional tiene, por ejemplo, un tipo de CMS un poco desconocido que es Typo CMS. Tiene algunos temas de analítica, tiene algunos temas de CDN, escenarios de servidor web con OpenSSL, tiene unos temas de reCAPTCHA. Entonces, todo este tipo de información, inclusive cuando nos aparecen versionamientos, podemos llegar a encontrar y a tomar esto como referencia para poder hacer o planear tipos de ataques, ya sea utilizando exploits, ya sea por ejemplo utilizando ingeniería social para hacer que los usuarios que están allí y que hemos conseguido direcciones de correo electrónico los corran por nosotros. Aquí las posibilidades son infinitas. Vamos a hablar un poco del juiz. El juiz, en este orden de ideas, es una forma de ver el detalle de los dominios. Juiz viene de quién es en la red. En este caso vamos a hacer el ejercicio con uniminuto.edu.co. Nos sale algunas informaciones relevantes como quién es el registrador del dominio, en dónde se encuentra localizado y por ejemplo digamos que podemos ver cuáles son los rangos que podemos llegar a tener de direccionamiento. Eso es súper clave porque en algunos casos, que vamos a ver un poco más adelante, se detallan informaciones de los administradores e inclusive las direcciones de entrada. Aquí podemos ver los servidores de name server. Esto nos permitiría, por ejemplo, hacer un ataque dirigido hacia toda la parte de directorios y a la parte de URLs. Es súper clave para poder ver. Y aquí vemos que no tienen un DNS seguro. Esto también puede ser una vulnerabilidad que se puede llegar a explotar. Vamos a ver el ejercicio con otro dominio. En este caso, uno de los dominios que podemos llegar a utilizar también del ejercicio anterior es vexa.com. Vamos a ver en este caso que vexa.com tiene muchísima información expuesta, desde las direcciones de los administradores de este dominio, la dirección de la compañía de manera física, números de teléfono, también tiene sus name server, no tiene temas de como tal de DNSSEC. Entonces aquí también hay un protocolo que se podría llegar a utilizar de anonimización de datos. Aquí es clave que hay mucha información expuesta que puede llegar a ser utilizable por diferentes atacantes. Vamos a utilizar otro dominio, igual que el anterior, minsalud.gov.co. Vamos a ver que aquí también tenemos una anonimización de datos bastante bien hecha, donde aunque hay información, digamos que normalmente a nivel de juiz no tenemos temas de informaciones de direcciones, de administradores. Esto de cierta manera nos brinda también una parte de tranquilidad, entre comillas, pero es súper clave que utilicemos desde la parte de la protección herramientas de seguridad perimetral que nos permitan proteger y anonimizar estos datos. Herramientas, por ejemplo, como un WAF, un CDN, un DDoS, que eviten que esta información pase de manera transparente hacia los atacantes. Ahora, en resumen, ¿qué tenemos? Una parte de estrategia de ejecución, donde tenemos la construcción de la confianza, la parte de la ingeniería social, donde entramos a intentar que esas personas revelen información sensible, y por último la explotación para robar esos datos. Esto es apenas una pequeña muestra de lo que es la ingeniería social. Adentraremos mucho más en próximos videos. Gracias por ver este video.